Hola, hoy vamos a meternos con una idea que la verdad es fascinante, esa conexión tan profunda, a veces conflictiva, que existe entre España y Latinoamérica. Pero no la vamos a ver desde la historia o la política, no. La vamos a explorar con una lupa muy especial, la de la psicología de Carl Jung. Y todo parte de una pregunta muy potente. ¿Y si todo esto, las tensiones, los reencuentros, los malentendidos, no fueran el choque de dos culturas distintas, sino más bien el diálogo interno, a veces a gritos, de una misma psique? Esa es la clave, el hilo del que vamos a tirar hoy. Venga, pues para empezar a desgranar esta idea, vamos a lo más básico. ¿Cuáles son los cimientos de esa supuesta alma compartida? Para entenderlo, necesitamos una herramienta. Y esa herramienta nos la da Jung, el inconsciente colectivo. ¿Y qué es esto? Pues imaginemos que es como un disco duro en la nube, uno que compartimos todos los que pertenecemos a una misma cultura. Ahí están guardados los símbolos, los mitos, las formas de ver el mundo que hemos heredado casi sin darnos cuenta. Y claro, esto no es algo abstracto. Se ve, se palpa, en cosas superpotentes que España y Latinoamérica tienen en común. Hablamos del idioma, por supuesto, de una religión que ha sido dominante, de cómo entendemos la familia, pero también de esas historias que nos contamos sobre nuestro pasado y de esa mezcla tan compleja de culpa y orgullo. Ojo, no significa que sean culturas idénticas, ni mucho menos, pero sí que beben de la misma fuente simbólica. Pero bueno, para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a ponerle cara y ojos. Vamos a conocer a Andrés. Él es un arquitecto venezolano que, huyendo de la inestabilidad de su país, aterriza en Madrid. Y no llega solo con su maleta, llega con una idea muy metida en la cabeza, la de volver a la madre patria. Andrés llega con esa imagen idealizada, ese arquetipo de la madre que acoge. Pero ¿qué pasa? Pues que la realidad le da una bofetada, por así decirlo. En el trabajo la gente es directa, a veces hasta cortante para su gusto. En la calle nota una distancia, una reserva que no esperaba. El humor es más irónico, más seco. Y su frase lo resume todo de una manera brutal. Es como una casa donde los muebles están cambiados. Es el shock perfecto entre el símbolo que él traía dentro y la realidad mucho más compleja que se encuentra. Pero la cosa se complica. No es solo un choque cultural. Aquí es donde empieza a asomar algo más profundo, algo que Jung llamaría la sombra histórica. La sombra, otro concepto clave de Jung. Pensemos en ello como el sótano de una casa. Es todo lo que una cultura o una persona no quiere ver de sí misma. Lo mete ahí abajo, lo esconde porque es incómodo, pero sigue estando ahí, influyendo en todo lo que hacemos desde el inconsciente. Y para que veamos cómo funciona esta sombra, vamos a hacer el viaje al revés. Ahora conocemos a Javier, un ingeniero español que se muda a Medellín para un proyecto. Él va con la mente abierta, con curiosidad, fascinado por la energía de Colombia. Y sí, a Javier le encanta la calidez de la gente, la vitalidad de la ciudad, pero empieza a notar algo que le rechina. En las reuniones de trabajo siente que su opinión tiene un peso extra solo por su acento. En lo social percibe una especie de deferencia que él no ha pedido y que francamente le violenta. Nadie dice nada, pero ahí está, la sombra del pasado colonial, creando una jerarquía que él no quiere y que le hace sentir, eso, profundamente incómodo. Y aquí es donde la historia se vuelve casi poética, porque lo que estamos viendo es un espejo perfecto. Andrés choca con una España real que rompe su ideal de madre, y Javier se encuentra con una calidez que le encanta, pero también con la sombra colonial de un estatus que no desea. En el fondo, son las dos caras de la misma moneda, de la misma herida histórica. Esto nos lleva a una forma de entenderlo, a través de los arquetipos. De una forma muy simbólica podríamos ver a España como el arquetipo del padre, la ley, la norma, la historia, y a Latinoamérica como el arquetipo de la madre, la emoción, la calidez, la conexión. Ojo, esto no es literal, es solo una metáfora, una herramienta para entender las dinámicas psicológicas que están viviendo Andrés y Javier. Vale, entonces, después de este primer choque, ¿qué pasa? ¿Se quedan ahí bloqueados? No. Lo que empieza, sin que ellos lo sepan, es un viaje de crecimiento psicológico, un camino que Jung llamó individuación. En este camino se topan con lo que Jung llamaba complejos culturales. Y esto es muy importante. No estamos hablando de culpas, no es un juicio moral. Son simplemente como programas que corren en segundo plano. Por un lado, una culpa histórica o cierta superioridad defensiva. Por el otro, una dependencia simbólica o un cierto victimismo. Son dinámicas inconscientes. Y aquí está la meta de todo este proceso, la individuación. ¿Qué significa? Pues es la idea de, por fin, bajar a ese sótano y hacer las paces con la sombra. Es integrar esas partes opuestas que tenemos dentro para al final ser una persona o una cultura más completa. Y lo más interesante es ver cómo lo hacen.
Andrés no se convierte en un madrileño de pura cepa, no. Sigue siendo caribeño, pero aprende a usar la estructura y la planificación de Madrid para potenciar su propia creatividad. Y Javier, lo mismo. No deja de ser español, pero integra esa espontaneidad, esa forma de conectar más emocionalmente, y eso le enriquece la vida. No se anulan el uno al otro, se completan, se convierten en un híbrido cultural mucho más rico. Al final, ambos llegan a una misma conclusión, una que es el corazón de todo lo que estamos hablando hoy. No es que seamos tan distintos en el fondo, es que somos versiones diferentes, expresiones distintas de la misma historia compartida, de la misma herida. Y ya para ir terminando, vamos a alejarnos un poco para ver qué significa todo esto en el gran esquema de las cosas. Al final, la gran metáfora es esta. El Atlántico no es una frontera que separa dos mundos. En realidad, es un espejo. Cada lado le muestra al otro lo que le falta. O quizás lo que no quiere ver de sí mismo. Y cerramos con una advertencia del propio Jung que es para darle unas cuantas vueltas. Lo que no reconciliamos en el inconsciente colectivo se repite en la historia. Es brutal. Y nos deja una pregunta en el aire. ¿Estamos de verdad en ese camino de reconciliación? ¿O solo estamos en una pausa, esperando a que el viejo patrón vuelva a saltar?